Noche de Comedia, también conocido como NDC, es un grupo de amigos que con varios años de historia ha vivido grandes momentos, ya sea en el colegio, juntadas, jugando videojuegos o cualquier otra situación memorable. En este iceberg, que estará dividido en 8 niveles, se explicarán muchas anécdotas, secretos, curiosidades y cualquier otra cosa que haga referencia a los distintos integrantes de este grupo, tanto los actuales como los que ya no están. Antes de empezar voy a decir que intente hacer mención, aunque sea una vez, a cada uno de los integrantes que el grupo tuvo a lo largo de su historia. Así también voy a decir que es probable que el iceberg quede desactualizado rápidamente, ya que este grupo se vive mandando cagadas constantemente. Creo que no tengo nada más para decir, así que comenzamos. Todo comenzó en algún día incomprobable de 2021, cuando Benja y Fran tuvieron una idea que cambiaría nuestras vidas por siempre y para mal. Decidieron crear un grupo de WhatsApp con una regla sencilla pero poderosa: los memes solo se compartirían los viernes por la noche, y así nació Noche de Comedia. En ese primer grupo estaban los 5 originales junto con Nau, Juan y Leandro. Lamentablemente todo lo que ocurrió en ese grupo, mensajes, memes, videos, etc., ahora es considerado Lost Media, ya que el grupo fue borrado en una de las tantas crisis de NDC. Un concepto revolucionario surgió cuando Fran, con la visión de un verdadero cineasta, dijo que le gustaría hacer películas. Y, como era de esperarse, el chat de Benja lanzó la idea más ambiciosa posible: ¿y si hacemos un universo cinematográfico? Así nació el UCC, un proyecto lleno de potencial, hype y sobre todo, caos. En teoría, sería una saga de películas conectadas, con tramas que solo los verdaderos fans de NDC podrían entender. En la práctica, bueno, digamos que la fase 1 aún está en proceso, pero el sueño sigue vivo. El UCC es más que un simple universo, es un concepto, una idea, una promesa de que algún día, tal vez, en un futuro lejano, veremos esas películas en la gran pantalla, o al menos en un grupo de WhatsApp. Si tuviéramos que marcar el punto más alto en la historia de NDC, el momento en que todo era perfecto, sin crisis, sin conflictos, solo risas y caos, sería el legendario Prime de NDC. Y ese Prime ocurrió en el año 2019. Era una época dorada. Todos íbamos al mismo salón, nos sentábamos juntos y convertíamos cada clase en un episodio de comedia improvisada. Los profesores hablaban, pero nosotros creábamos momentos que quedarían grabados en nuestra memoria para siempre, como aquella vez que Cremone cagó a pedo a Joaco por andar jugando con el enchufe. Pero como todo Prime, este también tuvo su final. No sabíamos que estábamos viviendo la mejor época de NDC hasta que terminó, pero lo que sí sabemos es que esos días marcaron nuestra amistad para siempre. Entre todas las historias, anécdotas y eventos de NDC, hay uno que desafía toda lógica, que nos hace cuestionar la realidad misma. Un fenómeno que no podemos explicar, pero que hemos presenciado más de una vez: el multiverso Ángel. Todo comenzó de forma inocente. Ángel era un miembro más del grupo, pero con el tiempo, descubrimos algo inquietante: no era el único. Empezamos a encontrar versiones alternativas de él en el mundo real y en internet. Primero apareció Ángela, la versión femenina de Ángel, con el cabello rojo y una presencia que nos hizo dudar si estábamos en el universo correcto. Luego encontramos al Ángel peruano, un misterioso individuo en Google que parecía haber cruzado desde otra dimensión para recordarnos que el multiverso Ángel es real. Cada aparición de un nuevo ángel alternativo solo refuerza nuestra teoría. Hay más de un ángel en el mundo, y el destino ha decidido mostrarnos sus distintas variantes. Toda gran historia tiene quienes intentan continuar su legado, pero no todas esas continuaciones logran estar a la altura de la original. Y así fue como nació y murió NDC2. El creador de este intento de sucesor fue Lau. Su idea era noble: mantener vivo el espíritu de NDC dentro del colegio, incluso después de nuestro egreso. Sonaba como una gran misión, pero había un pequeño problema: recrear la magia de NDC no es tan fácil como parece. Desde el principio,
algo no se sentía igual. No tenía el mismo carisma, la misma energía, la misma esencia. Poco a poco, se hizo evidente que NDC2 jamás alcanzaría la grandeza de su predecesor. Y así, el grupo colapsó en el olvido. Hoy en día, NDC2 es un grupo fantasma, más que muerto, y su fracaso solo reafirma una verdad absoluta. Hay cosas que simplemente no pueden repetirse. NDC no es solo un grupo, es una era, un sentimiento, algo único e irreemplazable. En los oscuros rincones de la imaginación de Benja, nació el SCP Game. No era un simple juego de mesa, era un universo de terror y estrategia donde solo los más valientes sobrevivían. Ambientado en el inquietante mundo de la Fundación SCP, el juego no era para débiles. Cada casilla podía ser un paso hacia la victoria o el inicio de una pesadilla. Y no hablamos de simples penalizaciones o pérdidas de turno, porque este juego exigía sacrificios reales. Una de sus mecánicas más crueles era la temida casilla de SCP-173. Si un jugador caía ahí debía aguantar una ronda entera sin parpadear. Lo que comenzó como una simple regla del juego pronto se convirtió en un reto de resistencia física y mental. Aquellos que no lograban superar la prueba se convertían en las primeras víctimas del SCP Game. Pero la dificultad no terminaba ahí. Cada SCP traía consigo nuevas reglas y castigos, algunos te obligaban a quedarte en silencio, otros te hacían retroceder en el tablero, y en los peores casos, eliminaban a los jugadores sin piedad. El SCP Game era más que un simple juego de mesa, era un campo de entrenamiento para futuros supervivientes del horror, un desafío que solo los más fuertes lograban completar. Hoy, aunque perdido en el tiempo, sigue siendo recordado como una de las creaciones más legendarias de la historia de NDC. En segundo año, para la materia de literatura se realizó una obra de teatro, obviamente de muy bajo presupuesto. Su trama era absurda, se combinaron todos los libros que leímos a lo largo del año para realizar la peor obra teatral existente. En medio de este desastre artístico, algunos destacaron en sus extraños roles. Benja interpretó a una víctima de asesinato en un giro narrativo digno de una serie policial de bajo presupuesto, mientras que Brandon asumió el papel de verdulero, probablemente el personaje más coherente de toda la función. El resultado final fue un espectáculo que dejó al público sin palabras, y no precisamente en el buen sentido. No se sabe si la obra fue un homenaje, una sátira, o simplemente un error de cálculo, pero lo que sí es seguro es que La Nona y algo más quedará en la historia como una de las producciones teatrales más sarna jamás realizadas. Entre los vastos campos de Fran, entre la hierba y el viento, existe una entidad que trasciende la simple naturaleza de un árbol. Su nombre, Martín Pinos. Todo comenzó el día en que, en un acto de absoluta genialidad, se decidió que este humilde pino necesitaba una identidad. Con unas cuantas prendas y un par de lentes de sol, nació un ícono. No era solo un árbol, no era solo una planta, era Martín Pinos, el primer árbol con más facha que cualquiera de nosotros. Incluso llegó al mundo digital con su propia cuenta de Instagram. Hoy en día, Martín Pinos sigue de pie, resistiendo el paso del tiempo y las estaciones. Un símbolo de la creatividad absurda de NDC, un testigo de innumerables momentos de gloria y estupidez. Porque si algo nos ha enseñado esta historia, es que en NDC, hasta un árbol puede ser parte de la familia. En el vasto catálogo de fenómenos anatómicos dentro de NDC, hay uno que destaca por encima de todos. Un misterio biológico, una obra de la genética que desafía toda lógica. La quijada de Lucas. No es una quijada común. Es una estructura ósea que ha sido descrita de muchas formas. Un asiento de bicicleta, una obra de arquitectura moderna, una mandíbula que parece diseñada para soportar vientos huracanados. Pero la comparación definitiva llegó cuando se le asoció con el legendario personaje de Padre de Familia, Glenn Quagmire. A lo largo de los años, su mandíbula ha sido motivo de estudio, risas y debates entre los miembros de NDC. Kigiri.
En el ecosistema de NDS existe un fenómeno particular, un temor ancestral que une a todos sus miembros bajo una misma bandera, el rechazo absoluto al laburo. No importa la edad, el contexto o la necesidad, la gran mayoría de los integrantes de NDS han desarrollado una alergia severa al trabajo, un miedo irracional al concepto de ser productivos. La resistencia al trabajo ha alcanzado niveles de especialización dignos de un doctorado en vagancia. Pero no todos han sido afortunados en esta batalla. Existen aquellos que no lograron escapar del destino inevitable. Entre ellos, Ángel, Brandon y Marcos, quienes fueron arrastrados al despiadado sistema de explotación laboral. Mientras algunos disfrutan de la libertad de no hacer nada, ellos han caído en las garras de horarios, sueldos miserables y jefes que no entienden que su verdadero talento es procrastinar. En el año 2021, un fenómeno cultural irrumpió en las clases de educación física virtual. En las horas de clase, surgió una idea brillante, así nacieron las fotos grupales en Zoom. Cada semana, los miembros del grupo votarían por una temática. Una vez decidida, los participantes debían unirse a la clase con una foto relacionada. La primera vez se optó por el meme de las caras serias, pero no se quedaron ahí. La creatividad fue desbordante y las temáticas se volvieron más absurdas y épicas cada vez. Memes de WhatsApp, un show más, Caballeros del Zodiaco, ninjas de Mortal Kombat, Lego Star Wars, la selección argentina y hasta la Junta del Cabildo Abierto. Cada semana era una nueva oportunidad para reírse y mostrar cuán lejos podríamos llegar en nuestra capacidad para crear el caos en la pantalla de Zoom. Sin embargo, como todo lo bueno, las fotos grupales tuvieron su fin el 4 de agosto de 2021. Fue un día triste, ya que se confirmó que la próxima semana volveríamos a las clases presenciales de educación física. Las fotos grupales ya no serían posibles, y con ello, una era de creatividad digital se cerró. En los momentos de incertidumbre, cuando el grupo se encuentra atrapado en el silencio incómodo, cuando la indecisión sobre qué juego jugar o qué hacer a continuación, hay una frase que resuena en los corazones de todos. Sale Gartic. Esta simple pregunta, dicha por Benja, se ha convertido en un salvavidas dentro de esas largas conversaciones de grupo. Es como un faro de esperanza que llega para romper el hielo en medio de la duda. De repente, el silencio se disipa, y todos sabemos que la respuesta a esa pregunta significa horas de risas y caos absoluto, dibujando en Gartic. Sale Gartic no es solo una pregunta, es una tradición, un recordatorio de que no importa que tan incierto sea el momento, siempre habrá algo para hacer, siempre habrá una forma de seguir creando recuerdos juntos. En el cumpleaños de Joaquín apareció Barcos, un cachorro que, sin previo aviso, entró a nuestras vidas. No sabíamos de dónde había venido ni cómo llegó ahí, pero lo que importaba era que, era una leyenda en ascenso. Con su pequeña y tierna presencia, Barcos fue adoptado al instante por todos los miembros del grupo. Se convirtió en nuestra mascota oficial por esa tarde. El tiempo pasó, y Barcos se despidió de nosotros esa misma tarde. Nadie sabe qué ocurrió con él después. Lo único que sabemos es que Barcos fue un capítulo único en la historia de NDC. Empanada de Poulente fue un youtuber que dejó una marca imborrable en NDC. Su contenido, basado en videos de esqueletos con la voz de Loquendo, nos hacía reír sin parar. Su humor absurdo, situaciones ridículas y diálogos sin sentido se convirtieron en parte de nuestra cultura grupal. Sus videos se convirtieron en una referencia dentro del grupo, al punto de que muchas frases y escenas de sus creaciones quedaron inmortalizadas en nuestras conversaciones diarias. Era común que alguien citara una línea de sus videos y todos entendieran la referencia al instante. Hoy en día, aunque Empanada de Poulente ya no suba contenido como antes, su legado sigue presente en nuestras memorias y en las boludeces que seguimos diciendo. Desde su creación, NDC ha sido un grupo exclusivamente masculino, como si estuviéramos regidos por una fuerza cósmica que impide la entrada de mujeres. A lo largo de los años, hubo rumores, intentos y hasta operaciones encubiertas para traer una integrante femenina, pero todos fracasaron estrepitosamente.
Por una razón u otra, ninguna mujer llegó a formar parte oficial de NDC, ya sea por desinterés, pura mala suerte o porque el universo tiene sentido del humor. Seguimos manteniendo esta tradición involuntaria.